Lo extraordinario de ti es un podcast que tiene la intención de ayudarte a descubrir la magia que hay dentro de ti. Somos polvo de estrellas y venimos al mundo a brillar. Por eso, te comparto estas historias inspiradoras para que descubras lo que es posible para ti, te liberes de cualquier cosa que te impida ser el regalo que eres para el mundo y construyas una vida mágica a tu manera. Soy Mayela García, creadora de Magic with M, y con mi sensibilidad, mi fuego y mi magia, estoy aquí para impulsarte a ir por tus sueños. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. El título del episodio de hoy es El enojo te da fuerza. Este es uno de los episodios que siguen siendo parte de la serie que he estado grabando, donde he estado profundizando mucho más en el proceso de sanación y expansión que viví este año a partir de una experiencia difícil que tuve el año pasado, que está descrita mucho más a detalle en el episodio 42, así que si no lo has escuchado, ve a escuchar ese para que todo esto tenga más sentido. Por ahora, lo que puedo decir en resumidas cuentas, para no entrar en mucho detalle, es que la experiencia que tuve fue que fui a un retiro espiritual, tenía pareja, a la mitad del retiro la relación empezó a caerse, a romperse y no recibí la contención que necesitaba por parte de la guía del retiro, sobre todo, y tampoco en el grupo. Entonces, en este episodio voy a hablar de la parte donde conecté con mi enojo y cómo eso fue un punto clave también en mi proceso de sanar. Justamente fue un punto clave que de hecho pude entender más adelante. Lo primero que pasó fue procesar otras cosas y más adelante en mi proceso fue que llegué a conectar con el enojo. Y parte de las cosas que estuve haciendo para sanar me llevaron a recibir el mensaje de que esto sucedió de esta manera y que uno de los aprendizajes claves para mí a partir de esto era que yo necesitaba enojarme. Era como aprender a enojarme, aprender a conectar mucho más con el enojo, porque el enojo en realidad siempre había sido una emoción que me ha costado trabajo. O sea, a mí en la vida, pues me ha costado mucho conectar con el enojo, expresarlo. Claro que me enojo, pero pues me daba miedo. Lo relacionaba mucho con violencia, con que si yo me enojaba y lo expresaba, me iban a dejar de querer, cosas así, ¿no? Entonces a mí a lo largo de toda la vida me ha costado mucho trabajo conectar con el enojo y incluso ha habido personas que me dicen como, ay, es que tú nunca te enojas. Y lo dicen como si fuera algo bueno. Y bueno, uno, pues claro que me enojo, pero me costaba trabajo expresarlo. Y dos, pues no es precisamente algo bueno, ¿no? Cuando no te puedes enojar, hay cosas que no puedes hacer también y que son importantes para expresar emociones, expresar cosas, para sanar, para poner límites, etcétera. Y de eso es de lo que voy a hablar y profundizar en este episodio. Entonces, bueno, eh, al principio, después de que tuve esta experiencia, lo que sentí fueron otras cosas. Pero un poco más adelante, cuando realmente entendí lo que había pasado, cuando ya pasó la parte del shock inicial, donde pensaba que lo principal había sido la ruptura, donde no entendía bien lo que había sucedido, cuando ya realmente entendí lo que pasó, fue que apareció el enojo. Y cuando apareció el enojo, estuvo relacionado con que pude ver lo injusto que fue para mí lo que pasó. Obviamente aquí voy a hacer una nota porque voy a hablar desde mi experiencia, por supuesto. Desde fuera, pues tal vez no se vio así. Y bueno, pues mi experiencia es pues muy subjetiva. Yo voy a hablar de cómo yo viví esto que pasó. Em, entonces, bueno, cuando pude conectar con mi enojo, también entendí la importancia de darle voz a esa parte, a esa emoción, porque eso de alguna manera fue algo que no pude hacer en el momento porque no entendía lo que estaba pasando, estaba en shock, fue muy fuerte esta experiencia para mí, entonces como que no podía ver las cosas con tanta claridad. Y a partir de conectar con mi enojo,
pude hacer algo distinto en mi historia, en mi vida, ¿no? Obviamente respecto a este tema, pero esto de hacer algo distinto fue pues como la primera vez que pude expresar mi enojo de la manera en la que lo hice en esta ocasión. Y bueno, parte de la intención de este episodio es porque yo sé que también hay muchas otras personas a quienes les cuesta trabajo el enojo, que les cuesta trabajo enojarse, que les da miedo, que lo relacionan con violencia o también como en mi caso, ¿no? Como si expreso el enojo, me van a dejar de querer, no les va a gustar, me van a rechazar, etcétera. O bueno, también hay otras personas que sí lo expresan, pero no lo saben regular. Entonces, la intención es desmitificar el enojo como algo malo porque no lo es, y también ofrecer algunos recursos para poder transformarlo para que sirva para lo que en realidad es, ¿no? Para que cumpla la función que en realidad tiene. Entonces voy a profundizar un poquito más en mi proceso a partir de que conecté con el enojo y entendí lo que realmente había pasado. Y lo digo así porque, como ya decía, cuando tuve esta experiencia que comentaba, lo primero fue entrar en shock, como que no sabía qué había pasado, tenía una sensación de confusión que está relacionada con el trauma que fue. Em, y entonces eso, no tenía tanta claridad de las cosas. Y en mi proceso, lo primero que pasó fue que primero sentí y expresé el dolor que había sentido por la ruptura y el dolor que había sentido, pues sí, por cómo se habían dado las cosas, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque es importante. Si bien no necesariamente todo el mundo pasa por los procesos de la misma manera, muchas veces sí sucede y es importante conectar primero, expresar primero el dolor, pero conforme vas avanzando en el proceso, por ejemplo, los procesos de duelo, de pérdidas, también, o sea, en general, también son así. Primero aparece el shock, luego el dolor y luego normalmente sí hay una etapa de enojo, ¿no? No siempre se da en ese orden, pero sí es frecuente. Entonces, en mi caso, primero sentí y expresé el dolor por la ruptura y por cómo se dieron las cosas. Como en este caso fue una situación traumática para mí, también lo que necesité hacer antes fue volver a hacer a mi cuerpo sentir seguro. O sea, eh, trabajé para que mi cuerpo se sintiera seguro de nuevo, que se apagara de alguna manera esa alerta que se quedó prendida después de lo que había pasado en el retiro. Y de alguna manera, pues es esto, estabilizar mi sistema nervioso. Entonces, una vez que pasé por esas etapas, de las cuales también ya hay episodios anteriores, cuando realmente me di cuenta de lo que había pasado, apareció el enojo. Y recibí también este mensaje de que de alguna manera las cosas pasaron así como para que yo también pudiera aprender a conectar con el enojo, para que pudiera darle voz a esa parte, a esa emoción que siempre me había costado trabajo. Y pude ver que lo que pasó fue injusto para mí. Estoy hablando desde mi subjetividad, desde mi experiencia, pero sí, lo que pasó fue injusto porque no recibí empatía. Durante todo este proceso, todo lo que pasó en el retiro, no recibí empatía. Y eso fue muy fuerte, eso fue parte de lo que fue traumático. No tanto el hecho de que terminara la relación, aunque por supuesto eso dolió, sino no haber recibido empatía a partir de que yo empecé a sentirme mal, no hubo empatía. O sea, en ningún momento, ¿no? Y además, esto se vio como en tres aspectos. Por un lado, pues bueno, cuando se dio este choque entre lo que yo necesitaba y lo que mi ex necesitaba, um, pues lo que sucedió fue que mi ex puso mucha distancia emocional y tenía una actitud de mucho rechazo hacia mí, incluso como hostilidad hacia mí. No quería estar cerca. Por momentos parecía que podíamos acercarnos un poco, pero en realidad nunca pudimos volver a conectar ya como con tranquilidad, ¿no? Y entonces
eso fue súper fuerte para mí. Ese fue como un primer impacto porque pues mi ex era la persona con quien yo me sentía más cercana a nivel emocional y pues la idea era compartir esta experiencia, compartir el retiro y conectar y así. Y entonces el hecho de que esa persona o ese vínculo ya no estuviera presente, que de a partir de un momento muy específico todo se rompió y yo veía cómo se empezaba a venir abajo, pues fue muy fuerte, ¿no? Y además también hubo otros momentos en el retiro donde estábamos trabajando cada quien sus temas. Yo estaba trabajando también temas míos personales que no tenían que ver con la relación y así. Y recuerdo que una de las cosas que más me dolieron también, bueno, fueron muchas, pero una de las que más fue que hubo un momento donde hablamos de otros temas que no están relacionados ni con la relación ni nada, porque yo en ese punto ya había entendido que hablar de eso no funcionaba porque no iba a recibir empatía. Entonces, pues seguí trabajando los otros temas que yo de por sí ya tenía en mente que quería trabajar. Y en un momento, en una de estas conversaciones en grupo, salió un tema muy sensible para mí de mi infancia, como que me di cuenta de que la dinámica en mi familia, como que, o sea, pasaron ciertas cosas que me hicieron eh, cerrarme y como que no pudiera ser tan espontánea, ¿no? Eran otros temas relacionados con otras heridas y fue muy fuerte para mí ese momento, como que en esa conversación me di cuenta el impacto que había tenido una situación difícil con mi mamá, de la cual tal vez hable más adelante, pero, pero bueno, ahí me di cuenta de ese impacto. Fue muy fuerte, pues lloré mucho como por darme cuenta de eso en ese momento. Y después de ese momento súper sensible, súper vulnerable, que no tenía que ver nada con la relación, pues sí quería contención, sí quería un abrazo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya terminó ese momento. Mi ex y yo tuvimos un momento a solas en la habitación y yo quería un abrazo y pues abracé a mi ex, pero, o sea, no había respuesta, ¿no? O sea, no había respuesta emocional, o sea, pues me abrazó porque yo hice ese movimiento, pero no, o sea, no hubo empatía, no hubo un comentario, no hubo nada eh, como, sí, de empatía hacia mí por el tema que yo había hablado. Y entonces eso fue súper fuerte, ¿no? Súper fuerte para mí. Entonces, bueno, por un lado era esto, ¿no? Que mi ex a partir del momento en el que chocamos dejó de estar presente emocionalmente conmigo y al contrario, había mucha distancia, rechazo, un tanto como hostilidad y eso me estaba doliendo muchísimo, ¿no? Por otro lado, el tema con la guía del retiro. Eh, Como lo mencionaba en el episodio 42, cuando hubo este choque entre las necesidades que yo tenía y las necesidades que mi ex tenía, yo pues me sentí mal, ¿no? Me sentí mal, intentamos hablarlo, pues no llegamos a nada realmente. Y entonces después teníamos una reunión en el grupo y como yo estaba en ese momento muy mal, estaba llorando y era evidente que algo me estaba pasando, pues decidí hablarlo, ¿no? Hablar de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y cuando lo hablé, la respuesta de la guía del retiro fue, ahora lo entiendo, fue impactante para mí, porque yo pensé que me podía contener respecto a esto que estaba sintiendo. Y lo que sucedió fue que me repitió más o menos lo mismo que mi ex me había dicho. Y pues eso hizo que se sintiera que estaba del lado de mi ex, ¿no? Como que estaba cuidando a mi ex por las particularidades de la situación, ¿no? Que mi ex pues sí tenía que estar como apoyo en el retiro y bueno, además tenían una relación cercana, mi ex estaba en un proceso como de expansión, etcétera, ¿no? Y entonces para mí fue impactante que yo hablé de lo que yo sentía y no recibí tampoco esa empatía de parte de la guía del retiro. Y ahí fue donde entendí que no era un lugar seguro para mí. Y bueno, después de ese momento, pues yo dejé de hablar del tema porque como que pues me di cuenta que no estaba ni iba a recibir contención, ¿no? Pero después, en otro momento sensible y vulnerable, eh,
volví a intentar, otro día más adelante, volví a intentar hablar con la guía del retiro de cómo estaba y me decía lo mismo, ¿no? O sea, como que repetía las mismas cosas que no me ayudaban, que no validaban lo que yo sentía y que al contrario me hacían sentir juzgada. Entonces, tuve ese otro intento y tampoco recibí esa empatía. Entonces, eso también fue súper fuerte para mí. Y también en el grupo, o sea, como que pues sí, el grupo, digo, cada quien estaba en su proceso y había actividades que teníamos que hacer y entonces, pues eso, cada quien estaba en lo suyo. Y como yo no tenía una relación tan cercana y me costaba trabajo, sí, interactuar, ¿no? Integrarme, pues tampoco recibí empatía de nadie más, ¿no? Ahí es donde digo que no pude, o sea, no tuve de dónde agarrarme en medio de este colapso emocional en el que yo estaba. Y bueno, al final en realidad quien era como más responsable de contenernos, de guiarnos, de acompañarnos, era la guía del retiro y de su parte sentí que no hubo neutralidad, como que se puso del lado de mi ex em, y pues yo me sentí sola y excluida. Y bueno, por un lado fue esta cuestión de no recibir empatía y por otro lado, lo que yo sentía se malinterpretó. Acabé siendo juzgada por lo que yo estaba sintiendo. Em, no necesariamente dijeron palabras tan exactas como o como señalarme con el dedo de, ah, es que tú estás haciendo mal las cosas, pero sí estaba implícito en varias de las cosas que me decían, ¿no? Por un lado, estaba como esta idea de que por buscar cercanía emocional con mi ex, yo estaba siendo demasiado dependiente. Y hoy puedo ver que eso se veía así, pues porque mi ex tenía una necesidad también distinta, ¿no? O sea, mi ex estaba en otro proceso, estaba justamente pues en un proceso en el que se sentía bien y quería sentirse bien y está bien, ¿no? Pero entonces, como su necesidad y la mía chocaban, pues eso se interpretó como que yo estaba siendo demasiado dependiente, cuando lo único que buscaba o que quería eran momentos de conexión. No era una dependencia de querer estar todo el tiempo o de no, que no tuviéramos cada quien su proceso. O sea, no sé, no era ese tipo de dependencia, pero sí parecía así, ¿no? O sea, para los demás. Y hoy puedo ver eso, ¿no? O sea, no estaba siendo dependiente, solamente quería conexión, ¿no? O sea, y no hay nada mal con eso. Em, pero, pues al final, desde la perspectiva tanto de la guía del retiro como de mi ex, sí, esa era como la idea que tenían, ¿no? Como de que yo sí estaba siendo demasiado dependiente por buscar cercanía por momentos. Em, y bueno, otra cosa que se juntó ahí es que también em, yo estaba en shock y yo de pronto estaba como muy confundida, o sea, o no sé, o sea, estaba sintiendo muchas cosas al mismo tiempo. Y por otro lado, como ya decía, mi ex estaba en un proceso de expansión y quería disfrutarlo y estaba brillando, ¿no? Y eso para mí era súper bonito, ¿no? O sea, yo acompañé su proceso y en ese momento veía como ese brillo y me gustaba mucho ver eso. Y, pero ya que se dio ese choque entre mi ex y yo, pues ya no podía acercarme y simplemente observaba, ¿no? Y veía cómo brillaba. Y por un lado me gustaba ver eso, pero por otro lado me dolía mucho cómo estaba súper bien con todo el mundo menos conmigo, ¿no? O sea, como que veía como todos los demás estaban súper bien y yo estaba en shock, estaba pasándola muy mal, ¿no? Y creo que eso que se percibía de mí, de como que pues todo el mundo bien, en especial mi ex, como en este proceso en el que estaba, y yo estaba mal, se sintió o se malinterpretó como que yo tenía envidia o como que a mí no me gustaba que mi ex estuviera brillando o como que yo no quería que estuviera así como estaba sintiéndose, ¿no? O no sé.
eso es lo que siento, y bueno, y sí me lo dijeron, ¿no? Me lo dijo tanto eh, mi ex como la guía del retiro, que ellas percibieron eso. Y para mí no era eso lo que estaba pasando, simplemente sí me gustaba ver cómo mi ex brillaba, yo no tenía problema con eso. Lo que me dolía mucho era ver cómo con todos los demás todo estaba bien y conmigo no. Entonces, eso se sintió como, se interpretó como que yo estaba haciendo, como que yo le tenía envidia o algo así. Que no, o sea, para mí no era para nada eso, ¿no? Incluso me sorprendió mucho cuando me lo dijeron. Fue como, ¿en qué momento mm, creyeron que eso era lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, esa fue su interpretación. Y luego también se sumó esta parte como de, además de todo esto, sentir que, o bueno, como sobre todo la guía del retiro, creo que también mi ex, no sé si las otras chicas, eh, había como esta sensación de que yo no estaba haciendo lo que me correspondía, ¿no? Que yo no me estaba integrando como debía hacerlo. Y es verdad, o sea, me costaba trabajo, o sea, toda la vida me había costado trabajo integrarme en los grupos, etcétera. Ese siempre era uno de los temas que yo iba a trabajar muchas veces. Entonces, sí, sí es cierto, no me estaba integrando fácilmente, pero, o sea, sí de por sí eso me costaba trabajo en la vida desde antes, desde siempre. En este caso, que estaba en shock, que estaba en trauma, que estaba con un dolor inmenso emocional, pues me fue mucho más complicado. Y además el contexto, porque eh, como ya decía, la mayoría de las chicas eran amigas de mi ex. Y, y entonces como que se hizo ese grupo que ya estaba cerrado, ¿no? O sea, como que se sentía como un grupo donde era difícil entrar. Y entonces entre que a mí me costaba trabajo y que no la estaba pasando nada bien, pues sí, fue difícil, ¿no? Pero también había una sensación como que me estaban sobre todo la guía del retiro, ¿no? Como, no, pues es que tú deberías dedicarte a integrarte. No me lo dijo en esas palabras, pero sí me llegó a decir algo parecido. Y entonces también hubo como toda esta parte que fue súper fuerte, que entendí hasta después, como muchos malentendidos y malas interpretaciones. Esto, como que yo estaba siendo dependiente, como que yo estaba siendo envidiosa y como que yo no me estaba integrando y eso era lo que tenía que hacer, lo que me correspondía hacer y no lo estaba haciendo, entonces como que no estaba haciendo bien las cosas. Y eso también fue súper fuerte para mí, porque además en el momento yo sí lo creí, porque yo como que, bueno, la parte de ser envidiosa, esa no me enteré hasta después, pero sí la parte de ser dependiente, porque sí, yo la actitud que tomé fue como, ok, entiendo que mi ex está en esta situación donde tiene que estar apoyando y donde además está en un momento donde quiere disfrutar y así. Y entonces fue, a mí me toca darle espacio y no interferir en eso. Eso era lo que mi ex de alguna manera como que me pidió y lo que la guía del retiro también me decía que era como lo que me correspondía hacer, ¿no? De una u otra manera me lo dio a entender así. Entonces, yo sí compré esa idea de que estaba siendo dependiente solo por querer estar cerca, ¿no? Y luego ya entendí que en realidad no era así. Para mí no fue así. Y bueno, entonces a partir de todo esto que pasó, ya la sensación general era que mi dolor no fue visto ni reconocido, ¿no? Cuando intenté hablarlo, no fue validado, no fue escuchado, fue lo que pasó fue al revés, fue como explicarme cómo eso no era así y cómo pues necesitaba darle espacio a mi ex y cómo yo tenía que integrarme como al grupo porque eso era a lo que iba, ¿no? Entonces, eso también fue súper fuerte y también como que me cayó el 20 hasta después. Y recuerdo mucho que cuando empecé a darme cuenta de estas cosas, que fue mucho de lo que yo estuve trabajando en terapia ya que pasó todo esto, fue una pregunta que yo tenía en mente siempre, era como, bueno, trabajando en esto era, ¿de verdad nadie vio lo que estaba pasando? ¿No? O sea, tenía esta pregunta así muy presente, como,
de verdad nadie vio lo que estaba pasando conmigo, porque si era, o sea, de pronto yo decía, es que sí era evidente cómo mi ex estaba en el grupo toda súper bien y así, y, y a mí se me estaba rompiendo el alma, ¿no? Literalmente. Y ni, bueno, mi ex pues estaba como en ese proceso, ¿no? Y también yo sé que se le activaron cosas con lo que pasó conmigo, ¿no? Y de ahí su reacción. Pero la guía del retiro, las otras chicas, o sea, como que quienes tal vez pudieran haberme acompañado un poco, sobre todo la guía del retiro, ¿no? No, pues sí, no pasó eso, ¿no? Entonces mi pregunta era como, o sea, ¿de verdad nadie vio lo que estaba pasando como para hacer algo, decir algo, acercarse o algo? Era como una sensación muy fuerte esto, ¿no? Para mí. Em, Porque sí, era como nadie lo vio, de verdad, nadie lo vio. Y, y pues bueno, yo cuando pensaba en esto también, algo que pasaba era como, bueno, tal vez nadie lo vio porque yo no lo expresé, ¿no? Porque mi forma de reaccionar en el momento fue tratar de seguir como si nada pasara, integrarme como pudiera a las actividades del grupo, etcétera. Y entonces yo decía, bueno, o sea, pues sí, yo no lo dejé ver después de ese primer intento donde intenté hablar de eso y el segundo intento fue en uno a uno con la guía del retiro. Y entonces dije, bueno, tal vez justo como yo traté de actuar como que estaba bien y traté de integrarme, pues bueno, tal vez por eso no se vio, ¿no? Pero luego sí estaba mucho esta pregunta de, a pesar de eso, creo que sí era evidente que yo estaba mal, pero fue como, ¿de verdad nadie lo vio? Y por último, cuando entendí lo que había pasado y lo fuerte que fue, se sintió o me di cuenta que era una repetición de heridas pasadas en mi vida, ¿no? Que tenían que ver con no ser vista. Tanto pues de niña, pues la sensación que yo tenía siempre que lo he trabajado era como, sí, no te vemos, ¿no? O sea, tus necesidades, pues quién sabe, no era como tal que no importaran, yo lo interpretaba así, pero sí era como, o sea, no te vemos, no sabemos qué pasa contigo, no preguntamos qué sientes, no nada, ¿no? Entonces era como, pues sí, lo que yo necesitaba, como que nunca fue visto. Y ya más adelante he hablado en otros episodios que tuve una experiencia difícil en la secundaria, cuando descubrí que me gustaban las mujeres, que me suspendieron y algo que se me hizo súper fuerte en esa ocasión fue que nadie habló conmigo. Simplemente me suspendieron sin que yo lo supiera, llamaron a mis papás, hablaron con ellos, a ellos les dijeron y a mí al día siguiente ya no me dejaron regresar a la escuela, ¿no? Y eso fue súper fuerte porque nadie habló conmigo, ¿no? Fue como, me excluyeron, me suspendieron de la escuela y nadie me escuchó, nadie se dio el tiempo como para escuchar mi versión de las cosas, ¿no? Y aquí se sentía, obviamente fue diferente, pero se sentía parecido, como era una situación en grupo donde me sentí rechazada, donde me sentí excluida y donde, a pesar de que sí intenté hablar en algún momento, eso no fue escuchado tampoco. Y fue como que mm, lo que tenía más lugar y visibilidad era pues todo lo que estaba pasando en el retiro, el proceso de mi ex y así, ¿no? Y entonces entendí que esto era una repetición de heridas pasadas, que de alguna manera no, ante esas situaciones, pues en su momento no pude hacer nada. No fui vista, pero yo tampoco pude hacer nada con eso. Y entonces, pues a partir de todo esto fue que me enojé, ¿no? Me enojé por lo que había pasado. Eh, y lo que decidí hacer con el enojo cuando apareció fue trabajarlo, ¿no? Y bueno, me regreso un poco como a hablar de que cuando realmente entendí lo que había pasado, mi primera reacción en realidad fue enojarme conmigo, en el sentido de, ¿por qué no hice algo diferente? ¿No? O sea, ya que entendí, fue como,
¿por qué seguí actuando como si nada pasara? ¿Por qué ya no intenté hacer nada? Por qué no, o sea, le di más visibilidad a esto que estaba sintiendo, ¿no? O sea, como que me enojé por haber entrado en esta actitud de tratar de integrarme como si nada pasara, cuando realmente todo estaba pasando, estaba siendo muy fuerte todo esto, ¿no? Y pues eso, me enojé conmigo como de, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué no le di espacio a esto? ¿Por qué fingí yo solita que nada pasaba, como si yo solita invisibilizara lo que realmente estaba sintiendo? No, esa fue mi primera reacción. Pero bueno, lo que hice con eso fue también entender que si no hice algo diferente fue porque no pude, porque estaba en shock, porque todavía no me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Todo esto me di cuenta hasta después. Yo en ese momento lo que me estaba doliendo más era la situación de la ruptura con mi ex. Y pensé que eso era lo principal o pues sí, era lo que me estaba doliendo en el momento, pero como que no pude ver todo lo de alrededor que no estuvo bien para mí, ¿no? Entonces tomé una actitud como de autocompasión y de como perdonarme por no haber podido hacer algo diferente, porque no fue que no quisiera, sino que no pude hacer algo diferente. Y bueno, además, en realidad sí lo intenté, ¿no? Lo intenté esa primera vez que yo hablé de cómo estaba y que no recibí esa empatía. Y ahí entró esta respuesta de, pues no voy a recibir empatía, pues me hago cargo yo solita, ¿no? Y yo trato de contenerme y de sostenerme en medio de todo esto. Y ya no les digo nada porque no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya como que pude soltar, no pasaba mucho tiempo, pude soltar esa parte del enojo hacia mí. Y surgió la pregunta de qué voy a hacer con esto, ¿no? Con esta situación, con este enojo. Y lo primero que hice ya después fue validar mi enojo y darle espacio. Y por ahí, como saben, las redes sociales siempre saben todo de ti. Me apareció por ahí una publicidad de un evento que iba a ver que se llamaba Martes de Furia, ¿no? Que era un evento justamente para expresar el enojo, para darle lugar, para darle voz, para conectar, ¿no? Porque hay pocos espacios para expresar el enojo y es importante. Entonces, en este proceso en el que entré de validar mi enojo y darle espacio, llegué a este evento justo como con esa intención, ¿no? De darle voz y darle espacio. Y fue muy liberador e importante. Y a partir de eso, elegí no permitir que esto pasara desapercibido, porque esa era mi sensación y me enojaba eso, ¿no? Como, a ver, aquí pasó algo súper fuerte para mí y parece que no pasó nada, ¿no? Para las demás personas que estuvieron. Y además, porque yo en ese momento puse distancia, necesitaba poner límites y me alejé del grupo y de la guía del retiro, necesitaba mi espacio para procesar y sanar. Y entonces, pues sí, parecía que nada había pasado, ¿no? Entonces, elegí no permitir que eso pasara desapercibido. Y una cosa importante, una vez que decidí eso, fue hablar con la guía del retiro para decirle las cosas que había entendido después, ¿no? Porque como ya decía, en el momento yo pensé que la ruptura era lo más fuerte y sí, me estaba doliendo, pero ya después con el tiempo y conforme fui aterrizando y mi cuerpo se fue recuperando del trauma, entendí que mmm, la forma, el contexto, todo lo que había pasado alrededor había sido súper fuerte para mí, ¿no? Y como yo actué como si nada estuviera pasando, dije, pues bueno, o sea, tal vez por eso no se dieron cuenta, ¿no? Porque no sabían lo que estaba pasando en mi interior, porque yo ya no dije nada más. Así que mi intención fue hablar con ella para decirle lo que había sentido o de qué me había dado cuenta después. Pero bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque esto que estoy compartiendo es mi historia. A veces puede ser que aplique esto de hablar con las personas que de alguna manera hicieron algo que te dolió o te lastimaron. A veces no. O sea, quiero dejar esto claro, no siempre tienes que ir a hablar con las personas. En este caso, sí, yo tomé esa opción
pero hay situaciones donde ya no aplica. Porque, por ejemplo, hablé con la guía del retiro, pero no busqué hablar con mi ex, ¿no? Entonces, no siempre aplica esto de poder ir y hablar con alguien que te lastima. Lo que necesitas ver es si eso es viable para ti y si eso es seguro para ti, ¿no? Entonces, bueno, tomé esta decisión de hablar con ella y la intención principal que tenía era que mi dolor fuera reconocido, darle un espacio a eso, no permitir que pasara desapercibido lo que no vieron en ese momento o lo que no entendieron de mi experiencia en ese momento. También, siendo sincera, mi intención fue explorar la posibilidad de una reparación, porque la guía del retiro era muy importante para mí. Eh, pues confiaba en ella, tenía un tiempo, llevaba un tiempo como digamos en su mundo, aprendí muchas cosas de ella, fue importante en mi proceso de despertar espiritual, pues de hecho sí quería poder tener una relación más cercana con ella y además para mí sí eran valiosos esos espacios, ¿no? En grupo, esas actividades, esos eventos, retiros, etcétera. Y entonces una parte de mí también quería ver si eso se podía reparar. Y mi lógica era, necesito decirle que esto que pasó, esto que sentí, porque si ella entiende y sabe lo que pasó, quiero pensar que en otro momento, o sea, si yo regresara a sus espacios, porque sí lo quería hacer, sinceramente, sí me va a cuidar, ¿no? Sí va a saber esto que pasa, esto que siento, va a tener más cuidado, va a estar ahí para contenerme. Y esa era la posibilidad que yo quería explorar también. Entonces, bueno, por un lado sí fue hablar de lo que sentí para darle voz a eso que no pude en el momento. Y por otro lado, pues también te lo digo para que lo sepas, para que lo veas, lo reconozcas, lo entiendas y a partir de eso pueda darse una experiencia distinta si yo regresara a esos espacios, ¿no? Y en ese momento sí lo pensaba así. Pero bueno, aunque sí estaba eso en mi agenda, al final también la intención principal era hacerlo por mí independientemente del resultado. Este fue el motorcito principal y más importante, como poder darle voz a eso que en el momento no pude y eso era por mí. Y tuve que prepararme para hacerlo porque también sabía que el resultado podía no salir, o sea, no ser no ser bueno, ¿no? Sabía que, pues, si yo iba a hablar de cómo me sentí, eso podía hacer sentir a la guía del retiro, pues, tal vez atacada, ¿no? Que no era mi intención, pero sabía que podía no recibir bien lo que yo le iba a decir, ¿no? Porque básicamente lo que le dije fue, me lastimaste, ¿no? Con esto que pasó. Y eso no es fácil de escuchar ni de recibir. Y aunque mi intención no era reclamar, sino visibilizar, pues no sabía si lo iba a tomar bien o no. Entonces, necesité prepararme, ¿no? Y también decía, o sea, lo que pensaba era, yo necesito hacer esto por mí, independientemente de lo que pase. Entonces, cuando me sentí lista, después de procesarlo, trabajarlo, hablarlo en terapia, tomé valor para pedir un espacio con ella, con la guía del retiro, para hablar. Y literalmente, tomé valor, fue complicado, sí tenía miedo de qué iba a pasar. Y bueno, cuando le pedí un espacio, pues ante esa cita, hubo buena respuesta y disposición de su parte. O sea, acordamos una cita, bueno, una fecha para hablar y así. Y de todas formas, como yo no sabía qué iba a pasar, podía salir bien o podía salir mal, digamos que preparé mi red de apoyo para contenerme. O sea, le hablé a mis amigos, como les dije, oigan, va a pasar esto, voy a hacer esto y necesito que me cachen si no sale bien, ¿no? O sea, porque si era una conversación que para mí iba a ser, uno, algo que nunca había hecho de esa manera y dos, muy vulnerable, ¿no? Y bueno, también como parte de mi preparación fue
como yo siempre hago esto para las conversaciones importantes, escribí las notas de lo que quería decir, ¿no? Para como tenerlas muy claras y al mano. Y bueno, llegamos a este momento de la conversación. Y pues ya decía, mi intención fue expresar lo que yo había sentido y que me di cuenta después, ¿no? Y durante la conversación yo abrí mi corazón. Fue una conversación vulnerable, muy, muy vulnerable. No es fácil acercarte y decirle a alguien, esto me dolió, esto me lastimó a este nivel, porque además fue muy fuerte. Pues lloré, lloré toda la conversación casi, cuando estaba hablando de lo que yo sentía, porque pues, aunque estaba ya lista para hablar de eso, pues seguía sintiendo cosas, ¿no? O sea, ya lo tenía más acomodado, pero el dolor ahí estaba todavía. Entonces fue una conversación muy vulnerable. Como un tip, y porque es algo que yo también hago, antes de empezar y como para preparar el espacio para algo vulnerable que va a suceder, yo le pedí lo que necesitaba, ¿no? Le dije, le pedí que me escuchara y le pedí empatía, tal cual, ¿no? Así como, bueno, te quiero decir algo que es importante y quiero que me escuches y también le dije que me tuviera paciencia, porque al hablar de estas cosas vulnerables, luego me hago bolas y me cuesta, ¿no? Entonces le pedí que me escuchara, que tuviera paciencia y que tuviera empatía a lo que yo le iba a decir. Y bueno, pues ya, le dije cómo había vivido la experiencia, le dije todo esto que ya mencioné, ¿no? Que sentí que, que no fue neutral, que me sentí excluida, que me sentí rechazada, juzgada, no contenida, que no recibí empatía, que no recibí contención cuando todo se estaba cayendo y me estaba doliendo mucho, etcétera, ¿no? Todo eso se lo dije. Y cuando terminé de decirle eso, incluidas mis intenciones, ¿no? Porque al final, o sea, yo hablé, al principio yo le dije todo lo que le quería decir. Y también le dije que se lo decía porque me importaba ese vínculo, esa relación y porque sí, le dije tal cual como, quiero saber que si en algún momento yo vuelvo a tus espacios, pues sí vas a cuidar eso, sí me vas a cuidar, ¿no? De alguna manera, pues como guía del retiro, ¿no? De estos eventos. Y la respuesta que recibí, o sea, ella como que tenía disposición y me escuchó y sí, o sea, como que tenía esa apertura y aparentemente hubo validación al principio, o sea, porque sí me dijo, eh, sí se disculpó, sí me dijo que lo que yo sentía era válido, este, no sé si me dijo que no sabía todo eso que yo le estaba diciendo, no sé, pero bueno, o sea, aparentemente al principio esas fueron sus respuestas y eso se sintió bien, pero después en realidad no validó lo que sentía. Lo que pasó fue que después de este primer momento donde dije, ay, creo que sí, llegó bien el mensaje y lo recibió bien, me volvió a decir lo mismo que me dijo en el retiro, ¿no? O sea, como cómo me veía, de alguna manera, pues eso, su perspectiva, cómo me veía. No con estas palabras, pero pues esta parte de que yo estaba siendo dependiente, de que eso causaba rechazo, de que pues yo no me integraba al grupo, que mi ex pues estaba en su proceso de expansión y que parecía que yo me sentía incómoda con eso. eh, y así, o sea, me volvió a decir lo mismo, ¿no? Y ahí, pues claro que ya no se sintió como validación. Y yo entiendo que su intención, creo que era tratar de hacerme ver algo distinto. O sea, como tratar de que yo viera lo que ella veía en mí de alguna manera para que yo lo trabajara o algo así, ¿no? Pero esa respuesta fue otra vez no validar mi experiencia, ¿no? Y ahí fue impactante para mí, porque otra vez pasó lo mismo, ¿no? O sea, yo intenté, yo me abrí esperando que esta vez fuera diferente, porque ya me había dado cuenta de otras cosas, etcétera, porque me abrí mucho, fui muy vulnerable
Y fue impactante que otra vez no recibí esa validación, esa empatía, ¿no? Em, y en algún momento ella me preguntó, y eso lo agradezco, pero, entonces pude decirle tal cual que eso no era lo que necesitaba, que lo que ella me estaba diciendo, que esa respuesta que me estaba dando no era lo que yo necesitaba. Y eso fue nuevo también. Fue nuevo poder expresar todo lo que expresé, ¿no? Fue nuevo que cuando su respuesta no se estaba sintiendo bien para mí, le pude decir que no era eso lo que necesitaba. Y de la mano de eso también le pude decir qué era lo que sí necesitaba, ¿no? Recuerdo mucho que yo estaba llorando y le decía como, lo que necesito es que sientas conmigo, ¿no? O sea, que conectes con esto que te estoy diciendo, que me escuches, que lo sientas, no necesariamente que lo corrijas ahorita, ¿no? Básicamente, pues lo que necesitaba era conexión emocional y no pudo ofrecer eso porque como que se fue con esta idea de querer que yo entendiera cosas que no necesitaba entender, ¿no? Pero pude decirle que eso no necesitaba y pude decirle lo que sí necesitaba, aunque no me lo pudo dar, ¿no? Y el hecho de que eso no sucediera acabó siendo retraumatizante para mí. Pero yo no sabía que eso iba a pasar. O sea, yo sabía que podía no salir bien, pero no sabía que eso iba a ser retraumatizante. Yo me sentía mucho más preparada para hacer esto en este momento, ¿no? Pero fue retraumatizante porque se repitió la situación en la que yo busqué empatía y no la recibí como la necesitaba. Y aunque sé que ella tenía como buenas intenciones y sí tuvo disposición para hablar conmigo y escucharme, pues no me pudo ofrecer eso, ¿no? Y entonces, y también me sorprendió porque yo dije, bueno, ya no es la misma situación, no está mi ex, no estamos en el grupo, o sea, ya es otra situación uno a uno, no va a ser igual, ¿no? O sea, no pensé que fuera a ser retraumatizante. Pero después de esa conversación y que no se dio como me hubiera gustado, eh, lo que pasó fue que otra vez regresaron síntomas que yo ya no tenía, ¿no? Otra vez, esa noche no pude dormir bien, y yo en general cuando estoy tranquila puedo dormir súper bien. Y esa noche otra vez no pude dormir y me desperté con esa misma sensación como de sobresalto, de ansiedad y así. Y varios días estuve así. Digo, esta vez no fue tan fuerte, porque además sí pude recibir contención después, o sea, como le había dicho a mis amigos, después de esa conversación, que aquí puse una foto para quien está viendo el video, o sea, esta foto es de ese día después de llorar muchísimo. Em, Vi a una amiga, pues le platiqué un poco lo que había pasado y ya como que ella me acompañó en ese proceso y eso como que ayudó muchísimo porque esta vez no lo viví sola, ¿no? Y bueno, aunque sí se reactivaron algunos síntomas de trauma, digamos, en los siguientes días, no duró tanto, ¿no? O sea, luego ya, como que lo pude acomodar. Además, pues ya estaba en terapia, pues ya hablé con mi terapeuta cuando tuvimos sesión, tuve más amigos, etcétera, ¿no? O sea, como que sí, ya fue diferente. Pero, pues sí, esto que pasó fue retraumatizante, pero fue parte de los riesgos que yo estaba tomando y yo sí me sentía mejor y más lista para afrontar eso, ¿no? Y sí, o sea, digo, el impacto me pegó, ¿no? Pero lo pude acomodar pues pronto, rápido. Y bueno, aunque pues la conversación no salió como yo hubiera querido, el efecto que tuvo esa conversación para mí, más allá de la relación con la guía del retiro, fue importante. Fue Pude hacer algo distinto esta vez. Pude no silenciarme, como muchas otras veces, cuando algo pasaba, cuando algo me dolía, que ya sea que las personas no me escucharan y que yo tampoco lo decía, pues eso se quedaba en el silencio, ¿no? O incluso, a, a veces cuando alguien me lastima o me lastimaba, yo lo que hago o lo que hacía era pues ya, bloqueo a esta persona y ya, ¿no? O sea, la dejo fuera de mi vida, pero no hablo con ella para decirle qué pasó, qué sentí, ni nada, ¿no? Y en este caso,
pues también como el vínculo me importaba y quería ver si se podía reparar, decidí sí hacerlo, sí hacer algo distinto y decirlo, en lugar de simplemente bloquear a la persona y ya desaparecer de, o sea, ya no volver a tener contacto. Entonces, fue la primera vez en la historia de mi vida que pude hacer algo distinto y no silenciarme, y el enojo me ayudó a eso, ¿no? El enojo fue esa fuerza, el enojo fue ese motor. Otro punto importante es que a través de esa conversación pude darle voz a mi niña interior que no se podía defender antes, que no podía expresar lo que necesitaba y que eso no era visto. Pude hablar y darle lugar a ese dolor. Pude darle voz a mi adolescente que vivió esa experiencia y que nadie le escuchó su versión de las cosas, que nadie supo bien qué estaba pasando de su lado. Pude darle voz a esa versión de mí en lugar de simplemente, pues sí, que pasara desapercibido. Y aunque fue después del momento en el que todo estaba pasando, pues también pude darle voz a mi yo de ese momento, ¿no? Que había vivido una situación muy difícil, que nadie había visto en realidad qué tan profundo había tenido impacto, ¿no? Entonces fue esa forma, el enojo fue esa fuerza que me permitió darle voz a mi niña interior, a mi adolescente y a mi yo de ese momento. Eh, y eso fue súper importante. Y aquí también me acuerdo que, pues sí, me puse a escribir, no sé, ya no me acuerdo porque me encontré esta foto, no me acordaba de esto, pero es, hice una nota, eh, no sé si antes o después, creo que fue antes. Hice una nota, escribí un poco como hablando de la intención que yo tenía al expresar esto, ¿no? Y el título de la nota era Siendo valiente. Eso es lo que dice esta imagen. Y bueno, ya lo mencionaba un poquito, pero aunque en un inicio sí creí que yo estaba mal, o sea, como que yo creí que lo que las demás personas creían sobre mí era cierto. Por ejemplo, este tema específicamente de la dependencia y de que sí, no estaba haciendo las cosas bien por no poder integrarme al grupo. Después me di cuenta de que las cosas no eran así, ¿no? Ya cuando me cayó el 20, ya cuando me di cuenta de lo que realmente había pasado, entendí que no, ni estaba siendo dependiente por querer conexión, estaba siendo humana enamorada y ya. Eh, y pues bueno, pude ser más amable con esa versión de mí que pues sí, claro que le costó trabajo integrarse al grupo, sí, es un tema que en general me costaba, pero además en esas circunstancias, pues más, ¿no? Y la parte de que me molestara que mi ex estuviera brillando, eso sí, como pues eso no, con eso no me identifiqué porque no era mi experiencia, no era lo que estaba pasando, eso más bien me había sorprendido, pero no me enganché tanto porque yo no lo veía así, ni lo vivía así. Entonces, el enojo también me permitió mm, alzar mi voz de protesta. Y mi voz de protesta lo que dice es, eso fue injusto, eso que pasó fue injusto y yo no soy eso, yo no soy eso que dicen, ¿no? Yo no estoy siendo dependiente por querer conexión, no estoy siendo intensa por querer conexión, ¿no? No soy eso que ustedes ven, ¿no? Fue también darle voz a esta parte de lo que siento es importante y no voy a dejar que pase desapercibido. Y me acuerdo que también en una de las sesiones de terapia que tomé en esos tiempos, una frase que fue súper poderosa, que lloré un montón cuando salió, pero era porque era muy real, era como, si ustedes no lo vieron, si ustedes no vieron lo que pasó, yo sí y lo voy a expresar, ¿no? O sea, porque era esta, como decía, esta pregunta de verdad no se dieron cuenta de que estaba tan mal que nadie hizo nada, ¿no? Y entonces fue, bueno, si ustedes no lo vieron, yo sí, ¿no? Y yo sí lo valido y sí lo voy a expresar, sí lo voy a visibilizar, ¿no? Y bueno,
La otra cosa importante es que a pesar de que la guía del retiro me dijo lo mismo que en el retiro, que fue muy impactante para mí ver eso o escuchar eso, esta vez ya no lo creí, por lo tanto ya no me enganché, ¿no? Ahí sí fue como de, bueno, ella tiene esa perspectiva, pues está bien, es su visión, su perspectiva, pero esta vez yo ya no lo creo, ya no me engancho con eso y por lo tanto ya no caigo en el hechizo de creer que eso es lo que yo soy o que hay algo mal conmigo, ¿no? Y bueno, también, pues, nota final, como ese encuentro no salió precisamente muy bien, después acordamos otro encuentro, eh, como que la guía del retiro lo propuso, como en un intento de ver si ahora sí podíamos conectar más, ¿no? Y sí nos volvimos a ver como un segundo intento de esa conversación que no salió bien ese día, ¿no? Y aunque esta vez ya no fue retraumatizante, fue parecida la sensación, o sea, como que nunca pudo realmente conectar con lo que yo estaba sintiendo, ¿no? O sea, eso que yo necesitaba, esa conexión emocional no se dio como la necesitaba. Aunque bueno, pues hubo esta apertura a volver a vernos y escucharme y así, pero no, o sea, de cualquier manera no funcionó. Y bueno, ahora sí, después de hablar detalladamente de mi experiencia y este tema específicamente del enojo, quiero hablar un poquito en general de esta emoción porque es súper importante, ¿no? Ahorita ya les conté lo que yo descubrí y trabajé respecto al enojo, pero quiero ponerlo más en general para que les pueda servir también. Entonces, el enojo es una emoción que surge ante la injusticia o el abuso, en el sentido de cuando alguien pasa tus límites, cualquier límite que sea, puede ser corporal, puede ser, o sea, de tu espacio físico, etcétera. Cuando alguien pasa tus límites, aparece el enojo, ¿no? Surge ante la injusticia, ante el abuso. Y hay, o sea, a veces nos cuesta trabajo, pero el enojo también es una fuerza de vida. Hay culturas que dicen que el enojo es la sagrada defensa, ¿no? Porque sí, justamente, es como esa fuerza y esa energía que te permite defenderte cuando algo no está bien para ti. Te ayuda a defenderte, a poner límites, a protestar cuando algo no te gusta. Es esa fuerza que te permite hacer eso. Si no te enojas, no puedes hacer eso, ¿no? Te agachas, te vas, te escondes, te callas, pero el enojo permite hacer estos movimientos. Y de una manera como muy general y muy básica, el mensaje del enojo es, esto no está bien para mí, esto no es justo, no es lo que soy, no merezco esto, etcétera, ¿no? Esto no está bien para mí. Si reprimes el enojo, lo que sucede es que te puedes quedar con una sensación de frustración, de impotencia y a veces eso se convierte en depresión. O sea, es como no poder enojarte te mantiene atorado o atorada en el dolor y eso es depresión, se convierte en depresión. O también esta sensación como de eh, tal vez sí quiero hacer algo, pero si no me permito conectar con el enojo, me quedo nada más con la frustración de no poder hablar, no poder moverme, no poder protestar, ¿no? Y eso es lo que pasa si reprimes el enojo. Por otro lado, si no validas el enojo, ahí puede convertirse en culpa. Y ahí es donde es muy común esto, porque pues nos han dicho o hemos aprendido o hemos malinterpretado o hecho asociaciones de que el enojo es malo, ¿no? Que las mujeres no se deben enojar, las niñas bonitas no se enojan, que si te enojas, se expresa como violencia y no hay otra opción. Y entonces, si no validas tu enojo, se puede convertir en culpa, como en este sentido de, ay, no, esto es malo y yo no debería sentir esto. O incluso, yo soy quien está mal por sentir esto, ¿no? O sea, los demás que me hicieron algo que no, que me lastimó,
están bien. Quien está mal es esto, soy yo, ¿no? Quien está mal soy yo y no debería enojarme y no debería, tal vez estoy exagerando, es como si tú te hicieras autogaslighting, ¿no? Que es como invalidar lo que sientes. Y entonces eso se puede convertir en culpa que tú te tragas y esa culpa se puede convertir en autocastigo, ¿no? Así como, no, es que yo soy la que está mal y yo no debería sentir esto, ¿no? Entonces, pues sí, cuando no lo validas, ahí está, pero como que se voltea hacia ti en forma de culpa muchas veces o autocastigo. La otra parte, otra opción es que si el enojo es muy fuerte y se desborda, si sale como sin control, ahí es donde sí se puede convertir en violencia, ¿no? Sobre todo si está dirigido hacia otras personas o también hacia ti. Este, puedes dirigir ese enojo hacia ti y desde el autocastigo ser cruel contigo. O también con otras personas, con la intención de lastimar, con la intención de controlar. La violencia implica ejercer poder o querer controlar a alguien más, ¿no? Y ahí el enojo, ahí en ese caso es donde sí se convierte en violencia. Pero el enojo en sí mismo no va hacia allá. O sea, el enojo no necesariamente es violencia, pero se convierte en eso cuando explotas y lo diriges hacia alguien más con la intención de controlar, lastimar, vengarte, ejercer poder, y pues eso tampoco resuelve nada. Pero si le das espacio, que es lo que yo quiero proponer, ¿no? Y concientizar con este episodio, si le das espacio, el enojo se convierte en impulso, dirección, afirmación de ti, de quién eres. O sea, como yo soy esto y yo no permito esto y no me puedes tratar así. Y poder, o sea, te ayuda a recuperar tu poder, tu fuerza, ¿no? Entonces, es eso, o sea, si le das espacio de manera y lo canalizas de manera asertiva, positiva, etcétera, es eso. Como es una energía tan fuerte, te impulsa a avanzar, a moverte con dirección, a saber, a ponerte objetivos, a ponerte metas, a protestar, a decir, esto no estuvo bien, pero no para lastimar al otro, sino para afirmarte tú, ¿no? O sea, como, no, a ver, esto no es justo, no, aquí tengo que poner un límite, aquí digo no o basta. Y también te permite conectar con tu poder, ¿no? Con esa confianza de, a ver, yo merezco esto, yo merezco respeto, yo merezco ser tratada de esta manera, yo merezco ser escuchada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me gusta esta expresión, como el enojo, cuando lo canalizamos bien, digamos, se convierte en la chispa que te regresa tu dignidad. Y tu dignidad es el valor que tienes como persona y que solo por ser persona mereces respeto. Y cuando algo pasa tus límites, eh, es importante protestar o expresarlo, ¿no? Como, a ver, aquí se pasó un límite y yo soy importante y soy valiosa y lo que siento tiene un lugar y lo expreso por eso, ¿no? Y bueno, aquí eh, también quiero hablar un poquito sobre dar algunas opciones o alternativas para expresar el enojo. Y aquí, para quienes ven la imagen, creé una imagen con inteligencia artificial. Este, y pues bueno, es una imagen como de que se supone que soy yo, aunque no me parezco tanto, como pues dándole, como con una actitud de darle voz o como de protesta, una actitud como de protesta. Porque es eso, cuando te permites expresar el enojo es una voz de protesta ante lo que es injusto. Eso es una voz de protesta ante lo que es injusto. Y te permite defenderte a ti o lo que valoras, lo que es importante para ti, ya seas tú, tu integridad, o tus valores, o no sé, también ahí es donde cuando ves que a alguien le están haciendo algo y te enoja, pues es esto, ¿no? Es como, eso no es justo. Por eso nos enojamos con las injusticias, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta dignidad, o sea, te devuelve tu dignidad. Y tu dignidad es poder decir y saber, soy valioso, soy valiosa, soy importante y merezco respeto. Y tengo límites.
Y si eso se transgrede, pues me enojo y lo expreso, ¿no? Y no tiene que ser de una forma violenta. O sea, lo puedo expresar asertivamente. También es importante un ejercicio que se puede hacer es conectar con el enojo y escuchar su mensaje. Esto se puede hacer tal cual. Si un día te enojas por algo, X situación, date un momento para quedarte quieto o quieta, en paz, y sentir el enojo en tu cuerpo. Identificar dónde se siente, si se mueve, cómo es esa energía. Y sobre todo, cuando te permites conectar con él, también puedes escuchar su mensaje. ¿Qué es lo que el enojo quiere decir? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay detrás, no? Y muchas veces cuando te permites escucharlo, entiendes que es como, es que me sentí rechazado, es que me sentí que no me tomaron en cuenta, ¿no? Sentí que no me consideraron. Lastimaron algo muy sensible de mí, ¿no? Entonces ahí es donde puedes escuchar el mensaje que tiene para ti. También, como el enojo es una energía muy fuerte, una emoción y una energía muy fuerte, es importante darle movimiento, darle espacio a través del movimiento corporal. Y esto se puede hacer de muchas formas distintas, ¿no? O sea, a veces una buena forma de canalizar el enojo es a través del ejercicio, que no te estás haciendo daño tú, no estás haciendo daño a otra persona. Y es eso, es como movilizar esa energía y la puedes expresar o movilizar a través del ejercicio. Otro ejercicio que puedes hacer es agarrar una almohada o un cojín y lo puedes colocar, o sea, lo agarras con tus dos manos por arriba de tu cabeza y lo azotas al piso, ¿no? Esta es otra forma de expresarlo sin que te lastimes tú ni que lastimes a alguien más. Así, agarras el cojín, lo pones arriba de tu cabeza y lo azotas al piso y puedes darle voz al hacer ese movimiento como para expresarlo y lo puedes hacer muchas veces hasta que se descargue esa emoción. Pero bueno, obviamente esto es como, pues, una opción y la intención es expresarlo de manera que no te haga daño ni a ti ni a nadie. Otro, otro recurso que cuando te enojes, por ejemplo, cuando, no sé, o sea, cuando estás sintiéndote con limitación por algo, por ejemplo, puedes empujar una pared, ¿no? Obviamente no la vas a mover, pero este movimiento de empujar es una forma de liberar esa tensión, donde también no te vas a lastimar tú ni vas a lastimar a nadie. Es como una fuerza de resistencia, de protesta, de decir, no, esto no me gusta. Y bueno, la intención es eso, que lo hagas también pues de manera que no te lastimes. Y también hay otros movimientos, simplemente como sacudir el cuerpo, o sea, y así. Otra forma de expresarlo es expresarlo a través de la voz y ahí puedes gritar, obviamente me refiero a gritar, pues simplemente emitir el sonido, no con palabras. Si no quieres que te escuchen, puedes agarrar una almohada y gritar en la almohada y así, ¿no? O sea, gritar y como, darle esa voz a ese enojo. Otra técnica que ya la he hablado en otros momentos, pero es el grito silencioso. Si no quieres que te escuchen, una forma de expresarlo es, por ejemplo, imaginar que como si fueras un volcán y como si se estuviera acumulando tensión, y puedes evocar la situación que te enoja, ¿no? Evocas esa situación y vas apretando tus puños, tus brazos, si estás viendo la imagen, pues así de esta manera como apretar tus puños, tus brazos, tu cara, tu cuello. Y cuando sientas que ya se acumuló mucha tensión, la sueltas con un grito que puede ser silencioso. O sea, puedes hacer un grito que no suene, ¿no? Así como, bueno, probablemente no escucharon eso porque además mi micrófono bloquea ruidos, pero es eso, ¿no? O sea, como si fueras a gritar y sí permites que salga aire de tu garganta, pero no emites el grito. O también si puedes gritar, si tienes esa libertad, ¿no? Pero es eso, es como acumular la tensión y permitir que salga en forma de grito, con sonido o en silencio. Y una vez que permites que salga ese sonido, ya relajas los músculos y sirve como una buena descarga. Y otra opción también es poder escribir lo que quieres expresar sin filtro. Incluso puedes como escribirle a la persona que te hizo enojar sin filtro
pero no es para darle eso, sino escribes todo lo que te enojó, todo lo que te gustaría poder decir y luego rompes el papel, ¿no? Rompes el papel o lo quemas o así. Pero sí, la intención es, eso no es para decírselo, dárselo a la otra persona que te lastimó, con quien estás enojado, sino simplemente una forma de expresar, de darle voz. Y otra forma que ahorita no voy a explicar, pero una técnica que ayuda con eso también para expresar y darle voz al enojo, pues es tapping. Lo he explicado en otros episodios, por ejemplo, en el de qué hacer en caso de una crisis. Al final hay un ejercicio de tapping. Pero bueno, estas son algunas ideas de cómo puedes expresar el enojo y canalizarlo de manera que sí le des espacio, sí le des voz, le des un lugar, pero sin lastimarte tú ni a otra persona. Y aquí te voy a dejar algunas frases, no con ningún orden en especial ni nada, pero son frases que me parecen poderosas respecto al enojo. Y nada más te las voy a leer. Mi enojo me muestra lo que no está bien para mí. El enojo dice, no tienes derecho a tratarme así, para cuando alguien te hace algo que pasa tus límites. Mi enojo me muestra lo que es importante para mí y lo que quiero defender. El enojo es energía de vida pidiendo moverse. Si lo reprimes, te estanca. Si lo expresas, te impulsa. Uso la fuerza de mi enojo para crear, no para destruir. El enojo es la fuerza de vida diciendo, estoy aquí y merezco respeto. Y la violencia es lo que pasa cuando olvidamos que el otro también lo merece, este respeto. Esta frase me encantó porque justo ahí está la diferencia, ¿no? El enojo dice, defiende tu dignidad. Estoy aquí, soy importante y merezco respeto. Y cuando sí se convierte en violencia, es cuando se te olvida que la otra persona también es importante y merece respeto y tú no tienes derecho a pasar sus límites tampoco, ¿no? Y bueno, aquí puse un meme, para quienes no ven la imagen lo voy a describir. Es una especie como de león, pero tiene como, está emanando mucha luz, tiene cara así como feroz, pero es un león como de luz, digamos, y dice, eh, perdón, no puedo salir ahorita, no puedo como, sí, no puedo salir ahorita contigo, etcétera. Estoy convirtiendo mi ira en prosperidad y belleza. Porque bueno, justamente, cuando sabemos cómo manejar el enojo, lo podemos alquimizar y transformar en algo positivo. Y bueno, como conclusión de este episodio, voy a decir algunas cosas para ya terminar. Eh, Obviamente ya lo mencionamos, pero el enojo no es malo, no es violencia. Y no enojarte tiene costos altos, porque no enojarte hace que no te permitas expresar lo que no está bien para ti. Y si no lo expresas, esa emoción de todas formas está ahí, y si no lo expresas, se queda en tu cuerpo y puede convertirse en culpa. Puedes dirigirlo a ti y pensar que tú estás mal. O incluso, si lo guardas mucho tiempo, se puede convertir en enfermedades. Así que el enojo es súper importante que podamos hacer las paces con él y poder expresarlo para también para defendernos, para poner límites. Y para eso es importante que primero tú lo valides. O sea, el primer paso siempre para muchas cosas es que tú valides tu enojo, ¿no? Como, a ver, esto me molesta y tengo derecho a estar enojada, ¿no? Esto no estuvo bien para mí y no está mal que me enoje. Esto fue injusto y no lo merezco. Es eso, como que tú lo valides, que no lo descalifiques, que no digas, no, es que no es para tanto, ay, no, pues es que estoy exagerando, no, pues es que yo soy la que está mal y la otra persona no. No, valídalo tú. Y ya después de que lo validas, ahí viene la parte de tomar la fuerza para expresarlo asertivamente. Asertivamente quiere decir con respeto
O sea, sí expresarlo, pero con respeto hacia la otra persona, ¿no? A quien se lo vayas a expresar. Y eso sí aplica, porque no siempre aplica como ya lo mencionaba, ¿no? O sea, hay veces que hay enojo, que sí es importante que tú lo expreses, que tú escribas, pero tal vez no se lo vas a poder ir a decir a la persona involucrada. Por ejemplo, si es una relación que termina y ya no vas a tener contacto con esa persona, no es necesario ni es recomendable que vayas y la buscaras, por ejemplo, solo para reclamarle, ¿no? No va a pasar nada con eso, no te va a hacer bien ni a ti ni a la otra persona. A veces no se puede, no sé, pero también quiero dejar aquí muy claro que no siempre necesitas que la otra persona sí esté y sí escuche, pero sí lo puedes expresar. El enojo también te muestra que tu voz, tus sentimientos y tus límites son válidos e importantes. Esa es su función. Eso es lo que te deja ver, que sí es importante lo que tú sientes, lo que tú piensas. El enojo, en mi caso, fue lo que me permitió darle voz a esas versiones de mí que no pudieron defenderse antes. Y eso fue súper sanador para mí. Y pues bueno, no soy perfecta, no sé qué pasa en el futuro, pero sí siento que todo esto que pasó, uno de los regalos que me dejó esta situación que viví, fue permitirme y enseñarme a conectar con mi enojo y darle más voz. Porque sí, a partir de aquí es como, no quiero volver a permitir que pasen esas cosas y no quiero volver a silenciarme yo, ¿no? O sea, tal vez hay cosas que no pueda evitar que hagan los demás, pero no quiero silenciarme yo, no quiero volver a quedarme callada, hacerme chiquita, caer en la indefensión, creer lo que están diciendo de mí si no es lo que yo soy. Entonces eso fue súper importante y sí fue un súper regalo a partir de esta experiencia, como reconciliarme con mi enojo. Y también, en otro sentido, el enojo fue lo que me permitió romper el hechizo de lo que no soy yo, ¿no? Romper el hechizo y recuperar mi confianza, porque esto que pasó afectó mi confianza también, porque yo creí esas cosas en algún momento, creí que sí, que yo estaba mal, que sí, yo estaba siendo dependiente, que muchas cosas. Y el enojo fue lo que me permitió romper con eso y recuperar mi confianza y decir, no, a ver, no, no hay nada mal conmigo, ¿no? No hay nada mal conmigo, no soy yo. Cada quien tiene sus perspectivas diferentes y está bien, pero yo no me quiero comprar esa versión, ¿no? El enojo también te saca de donde estás y te moviliza para avanzar. Como es una energía tan fuerte, por eso es un impulso, ¿no? O sea, te impulsa, lo puedes transformar en fuerza, lo puedes transformar en confianza, lo puedes transformar en poder personal. Y cuando te enojas, puedes avanzar. Si no te enojas, te puedes quedar ahí atorado, atorada en la depresión, ¿no? Solo en el dolor. Obviamente es importante expresar el dolor y darle su espacio también, pero el enojo es el que te saca de ahí, el que dice, ay, no, a ver, ya me estoy dando cuenta que esto no estuvo bien, ¿no? Y voy a hacer algo porque ya no lo quiero permitir, porque quiero moverme del lugar, porque quiero avanzar, etcétera. Y por eso, enojarte también es importante. Así como todas las emociones son importantes, tienen su función, son válidas, el enojo tiene esta función súper poderosa. O sea, cuando lo puedes transformar en fuerza y en poder, es súper potente. Y esa es la mejor forma de canalizarlo. No le haces daño a nadie y te sientes con más confianza, como pasó en mi caso, ¿no? Y fue súper sanador para mí conectar con el enojo. Y por eso una de las imágenes con las que me identifico después de todo este proceso es el ave fénix. Y aquí hay una imagen también de un ave fénix que también creé con inteligencia artificial, con mis colores. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio te ayude a darle espacio y darle voz al enojo, porque esa es una emoción súper importante, súper valiosa, que a veces nos cuesta trabajo. Hay muchas personas a quienes nos cuesta trabajo, pero también es un gran regalo cuando sabes cómo usarlo a tu favor, porque es la voz
que te da, es la emoción que te da la fuerza para decir, esto no me gusta, no hay nada mal conmigo y me voy a mover para lograr lo que yo quiero. Te da fuerza, claridad, determinación y confianza. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.